Muy buen hecho, señor. Peter Roth, a su servicio. Jasmine Bennett, crítico de teatro. Claro que no me conoce, esto es nuevo para usted. Soy la encargada de la sección de entretenimiento del periódico. Miss Bennett, es un placer tenerla acá con nosotros. Cuénteme, ¿qué le pareció el show? No hablemos de eso. Disfrute de esta alegría momentánea. Su circo no tiene ningún futuro. Es solo primitivo y criminal. ¿Qué? ¿De qué habla? Pero si al público le encantó. Déjeme explicarle. No. Déjeme explicarle. Tricks are fun, but I pretend it's the one. Right, you have no, just keep on.